Me llamo Aria Reynolds y tengo 24 años. Hace 6 meses, mi madre regaló mi coche, el SUV que mi abuela me había regalado por mi cumpleaños número 24. Le dio las llaves a mi hermana y me dijo, Madison lo necesita más. Estás soltera. Uber te conviene más. No discutí. No peleé. Simplemente vi cómo mi coche desaparecía de mi vida como si nunca hubiera importado. Luego llegó la fiesta del cumpleaños número 70 de la abuela Eleanor. Llegué en un Uber. 40 familiares me vieron entrar por las puertas del restaurante. Con las manos vacías. Cuando la abuela preguntó dónde estaba mi coche, mi madre sonrió con la misma sonrisa y repitió las mismas palabras delante de todos. Lo que sucedió después hizo que todos en la habitación se dieran cuenta de que nos habían subestimado gravemente tanto a mi abuela como a mí. Antes de continuar, si tienes curiosidad por saber cómo termina esta historia, por favor, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas de este tipo de contenido. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. De niña, siempre fui la invisible. Mi familia no era grande, solo mis padres, mi hermana mayor Madison y yo. Papá trabajaba como contador. Mamá se quedó en casa hasta que estuvimos en la escuela secundaria, luego consiguió un trabajo de medio tiempo en una oficina de bienes raíces. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos apuros. Una vida suburbana de clase media en todo el sentido. Madison era 4 años mayor que yo. Tenía el cabello rubio de mamá, los ojos verdes de mamá, los ojos de mamá. Risa. La gente siempre decía que podíamos ser gemelos. Me parecía la familia de papá. Cabello más oscuro, carácter más tranquilo, tendencia a observar en lugar de participar. Desde el principio, Madison fue el hijo. Yo era la sombra. Cuando éramos niños, si Madison quería mi juguete, mamá decía, Aria, comparte con tu hermana. Eres más flexible. Si Madison necesitaba la habitación más grande, mamá explicaba, Madison tiene más amigos en casa. ¿Entiendes, verdad? Si las actividades de Madison entraban en conflicto con las mías, adivina quién se las arreglaba para. ¿Cancelado? Aprendí pronto que flexible era sinónimo de prescindible. Para cuando cumplí 20 años, ya había construido mi propia vida. Trabajaba como redactora de contenido independiente, un trabajo remoto que me pagaba lo suficiente para mi apartamento, mis facturas, mi independencia. Pero como no tenía que ir a una oficina, mi madre nunca lo consideró un trabajo de verdad. ¿Cuándo vas a tener una carrera profesional?, me preguntaba en cada cena familiar. Madison tiene marido, un bebé en camino. ¿Y tú? Madison se casó con Derek Clark a los 24 años, tenía poco. Ethan tenía 25 años. Ella vivía la vida que mamá había planeado para ambos. Yo era el borrador que nunca se publicó. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que ser flexible era solo otra palabra para ser prescindible en mi familia. Y ese coche, mi SUV de cumpleaños, se suponía que lo cambiaría todo. No lo hizo. La segunda señal llegó un año antes de la fiesta. La abuela Eleanor vivía sola desde que el abuelo falleció. Tenía 70 años entonces, tan lúcida como siempre, pero la familia estaba preocupada. Alguien sugirió que se mudara más cerca de nosotros. Mamá tomó las riendas. Inmediatamente. Convocó una reunión familiar, lo que significaba que ella, papá, Madison y Derek se sentarían alrededor de la mesa del comedor de nuestros padres. Me enteré 3 días después, cuando ya se habían tomado todas las decisiones. Hablamos de la abuela, mencionó mamá casualmente por teléfono. Madison la visitará 2 veces al mes. Derek se encargará de cualquier reparación en su casa. Esperé mi asignación. Nunca llegó. ¿Y yo?, pregunté finalmente. Trabajo desde casa. Podría. Ay, cariño, estás tan ocupada con tu pequeña computadora. La voz de mamá denotaba desdén. Deja que Madison se encargue. De todos modos, ella se lleva mejor con la gente. Mejor con la gente, ¿verdad?
Lo que mamá no sabía era que yo había estado haciendo videollamadas a la abuela todos los domingos durante 2 años. Mientras que las visitas de Madison 2 veces al mes duraban 30 minutos, Max, la abuela y yo hablábamos durante horas sobre el abuelo, sobre su jardín, sobre los libros que estaba leyendo. Una vez, durante una de nuestras llamadas, dijo algo que no lo entendí en ese momento. Me recuerdas mucho a tu abuelo, Aria. Su voz era suave, reflexiva, tranquila, pero lo ves todo. Me reí. Entonces no debería haberlo hecho porque la abuela también lo veía todo. Cada llamada telefónica en la que mamá me interrumpía. Cada día festivo en el que la familia de Madison era el centro de atención. Cada pequeña crueldad disfrazada de practicidad. Ella estaba observando, esperando, y era la única persona de mi familia a la que había subestimado por completo. Se suponía que mi cumpleaños número 24 sería olvidable. Había dejado de esperar mucho de mi familia. Una tarjeta, tal vez una cena si mamá se sentía generosa. El bar estaba en el sótano y, de alguna manera, siempre encontraban la forma de tropezar con él. Pero ese año fue diferente. Mamá llamó una semana antes. Ven a casa el sábado. Tenemos algo para ti. Casi no fui. Casi inventé una excusa sobre fechas límite del trabajo. Pero algo en su voz, una calidez inusual, me despertó la curiosidad. Toda la familia estaba allí cuando llegué. Mamá, papá, Madison con Derek y el bebé. Y Zen. Y en la entrada, envuelto en un lazo rojo gigante, había un Honda CR-V azul marino. Dejé de respirar. Feliz cumpleaños, Aria. Mamá me entregó las llaves, sonriendo como si hubiera inventado la generosidad. Queríamos que tuvieras un medio de transporte confiable. Recuerdo que me temblaban las manos al tomar esas llaves. Madison había tenido su primer auto a los 22, justo después de graduarse. Yo tenía 24 y llevaba años tomando autobuses y Ubers. Había dejado de esperar equidad. Había dejado de esperar cualquier cosa. Pero ahí estaba, la prueba de que tal vez, importaba. La abuela Eleyanar estaba junto al garaje observando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. No era su sonrisa habitual, sino algo más profundo, una sonrisa de comprensión. Tu abuela quería que tuvieras un coche, añadió mamá casi como una ocurrencia tardía. Pensaba que ya era hora. No comprendí su significado entonces. Debería haberlo hecho. Ese coche no era solo un medio de transporte. Era la primera vez en 24 años que me sentía visible, reconocida, como si existiera en esta familia más allá de ser la sombra de Madison. Lo conduje a todas partes durante 10 meses. Construido. Los recuerdos en ese auto lo hicieron mío. Luego el auto de Madison se averió y todo cambió. 3 semanas antes del cumpleaños número 70 de la abuela, conduje hasta la casa de mis padres para la cena del domingo. La minivan de Madison estaba en la entrada como de costumbre. Pero en el garaje, en el lugar donde solía estar el viejo sedán de papá, vi algo que me revolvió el estómago. Mi SUV, azul marino, con la cinta roja ya desaparecida, pero inconfundible. Con la silla de auto de Ethan sujeta en la parte de atrás, encontré a mamá en la cocina revolviendo algo que olía a como su estofado habitual. Mamá, ¿por qué está mi coche en tu garaje? No levantó la vista. Oh, Madison necesitaba que se lo prestara. Su furgoneta está en el taller. ¿Prestarlo? Solo por unos días, cariño. Su mecánico dijo que podría tardar una semana. Quise discutir. Quise preguntar por qué nadie me había llamado primero, pero Madison entró con Ethan en brazos y el momento se disolvió entre charlas sobre bebés y preparativos para la cena. Pasó una semana, sin coche, 2 semanas, todavía nada. Le envié un mensaje a Madison. Hola, ¿alguna novedad sobre tu furgoneta? Necesito que me devuelvas mi coche. Pronto. Su respuesta llegó horas después. El mecánico dice, otra semana. Gracias por su comprensión. Llamé a mamá. ¿Cuándo recuperaré mi auto? Voy a recuperar a Aria,
no seas difícil. Su tono se volvió más frío ahora. Madison tiene un hijo. Necesita transporte confiable. Trabajas desde casa. Puedes usar Uber. Ese no es el punto. Es mi auto. Es un auto. Aria, no seas tan materialista. Suspiró profundamente. Tu hermana lo necesita más. Eres soltera, flexible. ¿Entiendes? Ahí estaba de nuevo. Flexible. Mamá, no acepté. Hablaremos de esto más tarde. Colgó. Miré mi teléfono, con ira e incredulidad luchando por dominar. Esto ya no era un préstamo. Esto era un robo con una sonrisa. Llamé directamente a Madison al día siguiente. Mads, necesito hablar sobre el coche. ¿Qué pasa con él? Sonaba distraída. Ethan estaba llorando en algún lugar de fondo. Han pasado 2 semanas. Lo necesito de vuelta. Silencio. Entonces mamá dijo que podía usarlo. Pensé que estabas de acuerdo. Nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo. Bueno, hizo una pausa. Quiero decir, realmente no lo necesitas, ¿verdad? Trabajas desde casa. Apreté mi teléfono con tanta fuerza que pensé que la pantalla se rompería. Madison, ese no es el punto. Es mío. Deberían haberme preguntado. Mira, Aria, tengo un niño de 3 años. ¿Sabes lo difícil que es llevarlo a la guardería, a las citas médicas, Sé que tu vida es difícil. Eso no significa que puedas tomar mis cosas. No voy a tomar nada. Su voz se vuelve cortante. Estás exagerando. Es solo un coche. Entonces devuélvelo. Más silencio. Mamá dijo que podíamos arreglarlo en la fiesta de la abuela. Hablaremos entonces, ¿de acuerdo? Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi apartamento mirando la aplicación de Uber en mi teléfono y me di cuenta de algo que me oprimió el pecho. Si me quedaba callada ahora, esto volvería a suceder una y otra vez. Cada vez que Madison necesitaba algo, mamá ofrecía mis recursos, mi tiempo, mi espacio, mi vida. Sería flexible para siempre. Decidí que hablaría con mamá en la fiesta de la abuela en privado, con calma, como adultos. Les explicaría cómo me sentía, pondría límites, recuperaría mi coche. No quería una guerra. Solo quería respeto. Pero mamá, como pronto descubriría, tenía otros planes, planes muy públicos. Llegó el día del 70 cumpleaños de la abuela Eleanor con un clima otoñal perfecto. El Rosewood era uno de esos restaurantes que susurraban dinero, manteles blancos, lámparas de araña de cristal, camareros que se movían como fantasmas. Mamá había reservado el comedor privado para 40 invitados, familia extendida, primos a los que no veía desde hacía años, tías y tíos. Que todavía me pellizcaba las mejillas y me preguntaba por mis novios. Tomé un Uber. El conductor me dejó en la entrada y me alisé el vestido verde esmeralda, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando lo vi. Mi camioneta, azul marino, estaba estacionada a 3 lugares de la entrada con una pegatina de «Bebé a bordo», que nunca había comprado pegada en la ventana trasera. Madison y Derek estaban bajando. Ethan se retorcía en los brazos de Derek, quejándose de su pequeña pajarita. Madison me vio y me saludó como si nada hubiera pasado. Incorrecto. Aria, te ves genial. ¿Pediste un Uber? Forcé una sonrisa que se sintió como cristales rotos. Conveniente, ¿verdad? Logré decir. Tan conveniente. No captó el tono cortante en mi voz. O tal vez simplemente no le importó. Deberíamos entrar. Mamá ha estado estresada por la distribución de los asientos toda la mañana. Derek asintió con la cabeza, un breve reconocimiento incómodo, y entraron. Los quejidos de Ethan resonaron en el cemento del estacionamiento. Me quedé allí un momento, mirando mi auto. El auto en el que había creado recuerdos.
El auto que significaba que existía en esta familia. Ahora decorado con la pegatina de otra persona, el asiento de coche de otra persona, la vida de otra persona. Entré en ese restaurante sabiendo que tendría que decir algo. Confrontar a mamá en voz baja. Resolver esto. No sabía que mamá ya había estado hablando con todos. El comedor privado bullía con conversaciones y el tintineo de las copas. La abuela Eleanor estaba sentada a la cabecera de la larga mesa rectangular, elegante de azul marino, con su cabello plateado recogido hacia atrás. A los 70 años, todavía tenía la postura de bailarina y ojos que no se perdían nada. Como era de esperar, encontré mi asiento en el extremo más alejado, cerca de los primos que apenas conocía. La primera hora transcurrió entre charlas triviales y aperitivos. El tío, Robert, brindó. La tía Patricia compartió historias de su infancia sobre la abuela que hicieron reír a todos. Luego, durante el plato principal, la abuela me miró directamente. Aria, cariño. Su voz interrumpió la conversación. Me di cuenta de que llegaste sola. ¿Dónde está ese hermoso auto que te regalamos por tu cumpleaños? 40 cabezas se giraron hacia mí. Antes de que pudiera. Abre la boca. Resonó la voz de mamá desde el otro lado de la mesa. Oh, Aria se lo dio a Madison. Dijo con una sonrisa radiante, como si anunciara una donación a una organización benéfica. Madison tiene al pequeño Ethan, ¿sabes? Necesitaba transporte confiable para el bebé. Se giró hacia los parientes que estaban cerca, con una sonrisa aún más amplia. Aria es tan comprensiva. Sabe que su hermana lo necesita más. Estamos muy orgullosos de lo generosa que se ha vuelto. Murmullos de aprobación recorrieron la habitación. ¡Qué dulce! ¡Qué buena hermana! La familia ayuda a la familia. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de mi boca. Mamá acababa de reescribir la historia delante de todos. No di nada. Me robaron a cámara lenta. Los ojos de la abuela no se apartaban de mi rostro. Inclinó ligeramente la cabeza. Lo regalaste, Aria. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿O te lo robaron? Los murmullos cesaron. La sonrisa de mamá brilló por un instante, y sentí que toda la habitación se estremecía. Mamá. Linda rió nerviosamente. ¿Qué pregunta? Por supuesto, Aria lo dio voluntariamente. No es una niña. Abuela. No se rió. Dejó el tenedor con deliberada precisión. Le pregunto a Aria, no a ti, Linda. Todas las conversaciones paralelas se apagaron. 40 pares de ojos rebotaban entre mi abuela y yo como espectadores en un partido de tenis. Tragué saliva con dificultad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Empecé a hablar, luego me detuve, miré la mirada de advertencia de mamá, miré la expresión congelada de Madison, miré la mirada firme de la abuela. Nadie me preguntó, dije finalmente. Me dijeron que Madison lo tomaría prestado por una semana. Eso fue hace 3 semanas. 3 semanas, repitió la abuela. Intenté recuperarlo. Mi voz se hizo más fuerte. Mamá dijo que Madison lo necesitaba más porque tiene una familia. Porque soy soltera, hice una pausa. Porque soy flexible. La habitación quedó en completo silencio. Mamá se puso de pie, su silla raspando contra el suelo de madera. Este es un pequeño asunto familiar, todos. No hay de qué preocuparse. ¿Pequeño? La voz de la abuela cortaba como el hielo. Un coche que vale $30.000 es un asunto pequeño. Alguien jadeó. Creo que fue la tía Patricia. El rostro de Linda se quedó pálido. Color. Madre, ¿podemos hablar de esto en privado, por favor? Lo hiciste público, Linda. Los ojos de la abuela no vacilaron. Anunciaste a toda la sala que Aria regaló su coche. Si eso es mentira, debería corregirse aquí mismo.
Miré a la abuela. La miré de verdad por primera vez esa noche. Esta no era la dulce anciana que horneaba galletas y contaba historias de la guerra. Esta era otra persona completamente distinta, alguien que había estado observando, esperando, y su momento había llegado. La abuela se giró para mirar a mi madre de frente. Sus movimientos eran pausados, controlados. Linda, déjame preguntarte algo. Juntó las manos sobre la mesa. ¿Recuerdas que viniste a verme el año pasado antes del cumpleaños de Aria? La mandíbula de mamá se tensó. Madre, este no es el momento. ¿Recuerdas lo que me pediste? Silencio. El tío Robert se removió incómodo en su asiento. La tía Patricia se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Me pediste dinero, continuó la abuela, su voz resonando en cada rincón de la habitación. Del fideicomiso familiar. Dijiste que querías comprarle un coche a Aria para su cumpleaños número 24. Un regalo apropiado, dijiste, para demostrarle que importaba. Se me cortó la respiración. El rostro de mamá había pasado de pálido a casi gris. Dijiste, y lo recuerdo claramente, Linda. Dijiste que querías hacer algo especial por tu hija menor porque sabías que a menudo se sentía ignorada. La mirada de la abuela se endureció. Esas fueron tus palabras exactas. Se oyeron murmullos alrededor de la mesa. Vi a los primos intercambiar miradas confusas. Dererick miraba su plato como si deseara poder desaparecer. Dentro de eso. Así que dime. La abuela se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué me prometiste a cambio de ese dinero? Madre, por favor, ¿qué prometiste? Los labios de mamá se apretaron en una fina línea. Miró a su alrededor, a sus hermanos, a sus sobrinas y sobrinos, a los 40 testigos de su desmoronamiento, y no dijo nada. La tía Patricia habló en voz baja. Linda, ¿de qué está hablando? Vi a mi madre luchar. Por primera vez en mi vida, la vi sin su armadura de confianza y control. Y me di cuenta. El coche no fue solo un regalo de mis padres. Nunca lo había sido. Te diré lo que prometió. La voz de la abuela era firme como el acero. Prometió que ese coche sería de Aria. Solo de Aria. Firmó un documento que lo decía. La habitación estalló en murmullos. El rostro de mamá se contrajo. Ese papel era solo una formalidad para los registros del fideicomiso. El título de ese coche, interrumpió la abuela, está a mi nombre, no al tuyo, Linda. No es de Aria. Es mío, porque yo lo pagué. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué? La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. La abuela me miró y su expresión se suavizó por un instante. Quería darte algo significativo, cariño. Pero sé cómo actúa tu madre. Volvió a mirar a Linda. Así que mantuve el título a mi nombre e hice que tu madre firmara un acuerdo que estipulaba que el auto era exclusivamente para ti. Madison se levantó de repente, casi volcando la silla. Espera, abuela. No sabía nada de esto. Mamá me dijo que a Aria no le importaba. ¿Le preguntaste? Preguntó la abuela. Preparada. Había esperado. Y aún no había terminado. Robert, llamó a mi tío. ¿Trajiste lo que te pedí? Se me paró el corazón. Mamá se movió rápido. Antes de que el tío Robert pudiera responder, se apartó de su silla, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Todos, por favor, no exageremos esto. Su voz había cambiado, ahora era calmada, razonable. Es un desacuerdo familiar sobre un coche. Eso es todo. Se giró para dirigirse a la mesa más grande, haciendo contacto visual con tías, tíos. Primas. Aria trabaja desde casa. No necesita desplazarse. Madison tiene un niño pequeño que necesita ir a la guardería, al médico, a casa de Linda. La voz de la abuela fue una advertencia. Mamá la ignoró. Tomé una decisión práctica para mi familia.
Madison tiene responsabilidades. Aria es joven, soltera, flexible. Puede adaptarse. Eso es lo que hace la familia. Algunas cabezas asintieron. Vi a mi tía Carol susurrarle algo a su marido. Y francamente, continuó mamá, ganando confianza. No creo que tengamos que airear privado. Asuntos delante de todos. Esto es entre mis hijas y yo. Derek finalmente habló, con voz vacilante pero comprensiva. Estoy de acuerdo. Parece algo que se podría discutir más tarde. ¿Más tarde? La abuela rió. Un sonido corto y seco. Linda lleva 3 semanas hablando de ello mientras conduce un coche que no es de su hija. Madre, por favor. La calma de mamá se resquebrajó. Estás haciendo el ridículo. La habitación se enfrió. La abuela se levantó lentamente de su asiento. A sus 70 años, seguía en pie. Alta, hombros hacia atrás, barbilla en alto. Estoy haciendo el ridículo. Repitió cada palabra con claridad. Robaste a tu propia hija y lo anunciaste como generosidad. Y yo soy la vergüenza. Nadie se movió. Vi la mano de la tía Patricia taparse la boca. El tío Robert ya estaba buscando algo debajo de la mesa. Mamá había calculado mal. La compostura de mamá finalmente se quebró. ¿Sabes qué? Se giró hacia mí, señalándome con el dedo. Esto es culpa tuya, Aria. Siempre haces esto. Me estremecí. Te quedas ahí sentada en silencio como un ratón y luego fingir sorpresa cuando las cosas no salen como quieres. Su voz se alzó. Nunca hablas. Nunca participas. Solo te enfurruñas en los rincones y esperas que todos te lean la mente. Linda. Papá intentó intervenir. No, Richard. Alguien tiene que decirlo. Los ojos de mamá estaban desorbitados. Ahora Madison ha estado cargando con esta familia. Tiene un marido, un hijo, responsabilidades reales. Aria se sienta en casa escribiendo en su ordenador y lo llama profesión. Las palabras golpean como puñetazos. Tu hermana se sacrifica cada día por su familia. ¿Qué haces? ¿Sacrificio, Aria? Nada. No das nada. Las lágrimas me ardían en los ojos. Pero me niego a dejarlas caer. No aquí. No delante de todos. Las hermanas se ayudan entre sí. La voz de mamá rezumaba justa indignación. Madison necesitaba ese coche. Una buena hermana, una verdadera hermana, se lo habría ofrecido sin que se lo pidieran. Yo lo habría hecho. Me oí decir si alguien me lo hubiera pedido, no te hagas la víctima. No te sienta bien. Madison se quedó paralizada, mirando el mantel. Derek la tenía abrazada, pero parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Estaba a punto de levantarme, a punto de irme y no mirar atrás. Entonces otra voz rompió la tensión. Ya basta, Linda. La tía Patricia se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Yo presencié este mismo trato cuando éramos niñas. No voy a ver cómo se lo haces a tu hija. Mamá giró la cabeza hacia su hermana. Patricia, no te metas. No. La voz de Patricia era firme. Esta vez no. La tía Patricia rodeó la mesa y se dirigió hacia mi madre. Yo era la flexible en nuestra casa. Linda. ¿Recuerdas? Su voz era firme pero cargaba con décadas de experiencia. Te dieron la habitación más grande, la ropa nueva, el toque de queda más tarde. Y cada vez que me quejaba, mamá y papá decían que debía ser más comprensiva. Mamá apretó la mandíbula. Eso no tiene nada que ver con eso, tiene todo que ver con esto. Patricia se detuvo junto a la silla de la abuela. Pasé años en terapia aprendiendo que lo que me pasó no era normal. Y ahora te veo hacerle exactamente lo mismo a Aria. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Ella no está siendo egoísta.
Por querer recuperar su coche. Los ojos de Patricia recorrieron la mesa. No estás siendo difícil. Estás siendo una persona con límites básicos. Madison finalmente levantó la vista. Tía Patricia, de verdad que no lo sabía. Entonces deberías haber preguntado. Patricia no se ablandó. Ese es el punto. Deberías haber preguntado. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Por primera vez en mi vida, alguien de mi familia me estaba defendiendo. Alguien me entendía. La abuela puso una mano en el brazo de Patricia. Un gesto suave y de aprobación. Esto ya no se trata de un auto, dijo la abuela. Se trata de si nuestra familia trata a todos sus miembros con respeto, o solo a los que lo exigen con más fuerza. Me miró entonces, y vi algo en sus ojos que nunca antes había notado. Orgullo. Robert, repitió. La carpeta. Esta vez, nadie interrumpió. El tío Robert metió la mano debajo de la mesa y sacó un sobre de papel manila. Mamá observó el sobre como si fuera un arma cargada. Y en cierto modo, lo era. Bien, necesito hacer una pausa aquí un segundo. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu familia hablaba de ti como si ni siquiera estuvieras presente, donde tomaban decisiones por ti y esperaban que simplemente las aceptaras, quiero saber tu opinión. Deja un comentario abajo. ¿Habrías dicho algo en ese momento o habrías esperado como yo? Además, si te está gustando esta historia, dale a me gusta. Realmente ayuda al canal. Ahora, volvamos a lo que sucedió. A continuación, porque créeme, la abuela no había terminado. El tío Robert se levantó y se acercó al lado de la mesa de la abuela. El sobre de papel manila parecía ordinario, solo papel beige y un broche de metal. Pero por la forma en que mamá lo miraba, cualquiera pensaría que contenía códigos nucleares. Madre. La voz de mamá había perdido su dureza, reemplazada por algo parecido a una súplica. Hagas lo que hagas, por favor. No aquí. No delante de todos. La abuela tomó el sobre de las manos de Robert. Tuviste todas las oportunidades para. Maneja esto en privado, Linda. Abrió el broche lentamente, deliberadamente, 3 semanas. Podrías haber devuelto el auto, disculparte, arreglarlo. Iba a hacerlo. En cambio, anunciaste a 40 personas que Aria regaló su regalo de cumpleaños. La abuela sacó una pila de papeles. Convertiste el robo en una historia sobre la generosidad de tu hija. Extendió los documentos sobre el mantel blanco para que la verdad se contara en la misma habitación ante la misma audiencia. Estiré el cuello para ver qué había dispuesto. Oficial. Mirando unos papeles, algo con un logo que reconocí, el DMV. Robert, por favor, lee el primer documento en voz alta. El tío Robert tomó el primer papel, se ajustó las gafas de lectura y se aclaró la garganta. Registro vehicular, Estado de California. Hizo una pausa, buscando la línea correspondiente. Propietaria registrada, Eleanor Michei. Se oyeron jadeos en la habitación. Eso es solo por conveniencia, tartamudeó mamá. Para fines fiscales. Todo el mundo lo hace. ¿Verdad? La abuela arqueó una ceja. Robert, continúa. Se giró hacia el siguiente documento. Parece ser algún tipo de acuerdo. Lo escaneó rápidamente, su expresión pasando de confusión a comprensión y luego a algo parecido a una satisfacción sombría. Léelo, ordenó la abuela. Todo. Cada palabra. Las manos de mamá temblaban y finalmente comprendí lo que estaba a punto de suceder. La voz del tío Robert resonó en la silenciosa habitación. Acuerdo de distribución del fideicomiso familiar con fecha del 15 de marzo del año pasado. Hizo una pausa y luego continuó leyendo. Yo, Linda Reynolds, por la presente reconozco la recepción de $28,000 del fideicomiso de la familia Michei. Alguien susurró, ¿28,000? Robert continuó,
Estos fondos están destinados a la compra de un vehículo como regalo de cumpleaños para mi hija, Aria Reynolds. Levantó la vista brevemente y luego volvió al documento. Confirmo que este vehículo se registrará a nombre de Eleanor Mitchell, pero será propiedad exclusiva de Aria Reynolds para su uso personal. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Además, Robert continuó, acepto que este vehículo no puede ser transferido, vendido, prestado o entregado de cualquier otra forma a cualquier otro miembro de la familia sin el consentimiento explícito por escrito de Aria Reynolds. Bajó el papel. Está firmado. Linda Reynolds, testigo de él, entrecerró los ojos. Testigo de Robert Mitchell. Ese, soy yo. Miró a mamá. Yo fui testigo de esto, Linda. Ahora lo recuerdo. Me dijiste que era papeleo rutinario del fideicomiso. El rostro de mamá se había vuelto del color de la ceniza. Eso fue, no pensé que fuera solo una formalidad. $28,000 de mi fideicomiso. La voz de la abuela era gélida. Entregado específicamente para Aria con condiciones explícitas que aceptaste por escrito. La tía Carol se inclinó hacia su marido. ¿Firmó un acuerdo legal? Parece que sí, murmuró él. Madison lloraba ahora, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Derek la abrazó, pero mantuvo la mirada fija en el suelo. ¿Lo entiendes ahora? La abuela se dirigió a la habitación. Este no era un coche familiar que Linda pudiera redistribuir a su antojo. Esta era propiedad de Aria, financiada por mí, protegida por contrato. Hizo una pausa, y Linda se la llevó de todos modos. Hay más. La abuela hizo un gesto para. Robert continuó. Sacó otra hoja. Esta estaba escrita a mano. La tinta estaba ligeramente descolorida. Parecía una carta personal de compromiso. Robert la examinó detenidamente. También firmada por Linda. Mamá emitió un sonido como el de un animal herido. No entiendo por qué. Léela, Robert. Se aclaró la garganta y comenzó a hablarle a su madre. Prometo que el auto comprado con tu regalo seguirá siendo de Aria y solo de Aria. Entiendo que a menudo se ha sentido ignorada en nuestra familia y quiero que este regalo demuestre que. Hazle saber qué importa. Nunca le quitaré este coche ni permitiré que nadie más lo use sin su permiso explícito. La voz de Robert se quebró ligeramente. Agradezco tu generosidad y cumpliré este compromiso. Tu hija, Linda. La habitación se quedó helada. No podía respirar, no podía pensar. Mi madre había escrito esas palabras, había reconocido que me sentía ignorada, había prometido mejorar y luego había roto todas y cada una de sus promesas. Esa carta, dijo la abuela lentamente, fue idea tuya, Linda, no mía. Tú querías poner tu compromiso por escrito para demostrarme que lo entendiste. Los labios de mamá se movieron, pero no salió ningún sonido. ¿Me mentiste entonces, o simplemente olvidaste tus promesas en el momento en que se volvieron inconvenientes? La tía Patricia negó con la cabeza con disgusto. El tío Robert dejó los papeles como si le quemaran las manos. Madison sollozó abiertamente ahora. Mamá, ¿cómo pudiste? Me dijiste que a Aria no le importaba el coche. Pensé que la voz de mamá finalmente se abrió paso. Pensé que estaría bien. Ella nunca se queja. Ella nunca se ha quejado. Ah, las palabras de la abuela cayeron como un mazo. Ese era el punto. El veredicto estaba dado. Madison se levantó bruscamente, con el rímel corrido por sus mejillas. Abuela, te juro que no lo sabía. Su voz era cruda, desesperada. Mamá me dijo que Aria dijo que sí. Dijo que Aria pensó que tenía más sentido que yo lo tuviera por Ethan. La abuela miró a su nieta mayor sin calidez. ¿Y te lo creíste sin dudarlo? Sí. Llamaste a tu hermana, le enviaste un mensaje, le mandaste un solo mensaje preguntándole cómo se sentía. Madison abrió la boca. No salió nada. Tú no.
La abuela asintió lentamente porque era más fácil no preguntar. Más fácil aceptar lo que te beneficiaba y asumir que todos los demás estaban bien. Derek intentó intervenir. Eleanor, seguramente podemos hablar de esto en un lugar más privado. Privado. La risa de la abuela fue afilada como una navaja. Tu suegra anunció la generosidad de Aria a todas las personas en esta sala. Hizo una declaración pública, una falsa. Recorrió con la mirada los 40 rostros que observaban en silencio atónito. Esto se hizo público. Así que se resolverá públicamente. Linda humilló a Aria delante de todos. La verdad merece la misma audiencia. Varios parientes asintieron. Vi la mano de la tía Patricia extenderse hacia la mía debajo de la mesa, apretándola suavemente. Aria no reveló nada. La voz de la abuela se alzó. Fue robada por su propia madre y hermana a plena luz del día y luego culpada por estar molesta por ello. Mamá, lo siento mucho. Madison se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo libremente. De verdad lo siento. Debería haber preguntado. Por primera vez esa noche, vi. Algo genuino se reflejó en el rostro de mi hermana. No la presunción arrogante a la que me había acostumbrado, sino algo más cercano a la vergüenza. No respondí. No podía hacerlo todavía porque la abuela estaba buscando un último documento, y sabía que aún no habíamos terminado. La abuela se levantó de su silla. A sus 70 años, de pie a la cabecera de aquella larga mesa con su vestido azul marino, parecía una reina a punto de pronunciar un decreto real. Esto es lo que sucederá. Su voz no dejaba lugar a negociación. El coche será devuelto a Aria esta noche. Antes de que nadie salga de este restaurante. Mamá levantó la cabeza de golpe. Esta noche, pero Madison necesita buscarse su propio medio de transporte como cualquier otro adulto. La abuela se volvió hacia mi hermana. Madison, las llaves ahora. Por un momento, pensé que Madison protestaría. Apretó la mandíbula. La mano de Derek la agarró del hombro. Luego metió la mano en su bolso y sacó un llavero. ¿Mi llavero? El que tiene el pequeño dije de brújula plateada que compré en un mercadillo la semana después de comprar el coche. Caminó hacia mí, cada paso. Pesado. Lo siento, Aria. Su voz era apenas un susurro. De verdad lo siento. Colocó las llaves en mi palma. El metal estaba caliente por su bolso. Un peso familiar. Mis llaves. Mi coche, mío de nuevo. Gracias, dije en voz baja. Solo 2 palabras. Fue todo lo que pude decir. La abuela asintió, satisfecha. Y Linda, se volvió hacia mi madre. Le debes una disculpa a tu hija, no por el coche, sino por cómo la has tratado, por hacerla invisible en su propia familia. Mamá se quedó rígida, su rostro un campo de batalla de emociones. Vergüenza, ira, desafío, miedo. Linda. La voz de la abuela se endureció. Ahora 40 personas contenían la respiración y mi madre, quizás por primera vez en su vida, no tenía dónde esconderse. El rostro de mamá se había vuelto del color de un viejo ladrillo, sonrojado, rígido, apenas contenido. Aria. La palabra salió tensa, forzada. Lo siento. Debería haberte preguntado antes de dejar que Madison usara el coche. Eso fue todo. Una débil admisión técnica. Nada real. Los ojos de la abuela se entrecerraron. ¿Esa es tu disculpa por 3 semanas de robo, por mentirle a todos aquí? ¿Por humillar a tu hija frente a toda su familia? Dije que lo sentía. Dijiste palabras. Hay una diferencia. La tensión en la habitación era insoportable. Podía oír el tic-tac del reloj de alguien a 3 asientos de distancia. Pero algo había cambiado en mí durante la última hora. Había visto a mi madre mentir, evadir, atacar y finalmente retorcerse bajo el peso de la verdad. Había visto quién era realmente y me di cuenta de que no necesitaba una disculpa genuina. Disculpa de ella. Necesitaba límites. Mamá.
Me puse de pie, con las llaves aún agarradas en la mano. Acepto tu disculpa. El alivio se reflejó en su rostro. Pero necesito que entiendas algo. Mantuve la voz firme, profesional. El tono que usaba con clientes difíciles. De ahora en adelante, cualquier decisión que me involucre a mí, a mi propiedad o a mi vida, me la pides directamente. No a través de Madison, no a través de papá. A mí. Aria, siempre he. Ya no decides por mí. Sostuve su mirada. No soy flexible. No soy la opción de reserva. Soy tu hija y merezco que me pregunten. La habitación quedó en silencio. La abuela me miraba con algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Orgullo. Orgullo real e incondicional. Esa es mi nieta, dijo suavemente. Y por primera vez en 24 años, sentí que realmente existía en esta familia. La abuela no había terminado. Esperó a que me sentara y luego se dirigió a la habitación de nuevo. Hay un asunto más que discutir. Mamá gimió como una adolescente. Regañó. El fideicomiso de la familia Michei. La abuela juntó las manos. Como la mayoría de ustedes saben, su abuelo estableció este fideicomiso antes de fallecer. Estaba destinado a ayudar a las futuras generaciones de nuestra familia. Asintieron alrededor de la mesa. Esto era de conocimiento común. Hasta ahora, he distribuido los fondos del fideicomiso a través de mis hijos, Linda, Robert y Patricia. Presentaron solicitudes en nombre de sus familias, y yo las aprobé o las rechacé. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Eso termina hoy. Mamá levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? A partir de este punto. De ahora en adelante, trabajaré directamente con cada nieto. Sin intermediarios, sin padres decidiendo quién merece qué. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada primo por turno. Todos son adultos. Pueden hablar por sí mismos. El tío Robert asintió lentamente. Eso parece justo. Más que justo, coincidió la tía Patricia. Pero mamá parecía como si la hubieran abofeteado. Madre, no puedes ampliamente el fideicomiso siempre se ha administrado a través de ti. La abuela levantó una ceja. Así que podrías decidir cuál de tus hijas merece. Apoyo. Así que podías tomar el dinero destinado a Aria y redirigirlo a Madison porque la considerabas más digna. Mamá no tuvo respuesta. He visto cómo tratas a tus hijos, Linda. A todos ustedes. La voz de la abuela resonó en cada rincón. Y he decidido que mis nietos merecen algo mejor que ser filtrados por el favoritismo de sus padres. Madison y yo intercambiamos una mirada, breve, incierta, pero significativa. La estructura de poder de nuestra familia acababa de cambiar, y mamá ya no era la guardián. ¡Wow! Todavía recuerdo el silencio en esa habitación después de que la abuela dijera eso. Si estás viendo esto y pensando en la dinámica de tu propia familia, quién tiene el poder, quién toma las decisiones, quién es ignorado, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Comenta abajo. Yo lo habría hecho y házmelo saber. Además, suscríbete si quieres ver más historias como esta. Publico nuevas cada semana. Ahora, déjame contarte lo que pasó después de que salimos de ese restaurante. La fiesta terminó 20 minutos después. El anuncio de la abuela. No oficialmente. La gente seguía comiendo pastel, cantando feliz cumpleaños, posando para fotos, pero la energía se había esfumado de la habitación como el aire de un globo pinchado. Mamá y papá se fueron primero, apenas despidiéndose. Madison y Derek lo siguieron poco después, Ethan dormido apoyado en el hombro de Derek. Madison se detuvo en la puerta, me miró y me dijo en silencio, lo siento. Asentí. No era perdón, solo reconocimiento. La tía Patricia me encontró en el estacionamiento, de pie junto a mi auto. Mi auto. Pasé mis dedos por la manija de la puerta. ¿Estás bien, cariño? No lo sé.
Reí débilmente. ¿Así se siente lo normal? He sido invisible tanto tiempo que lo olvidé. Me abrazó. Fuerte, cálido, el tipo de abrazo que había dejado de esperar de la familia. Hiciste lo correcto esta noche, defendiéndote. Eso requirió valentía. La abuela hizo la mayor parte del trabajo pesado. Ella preparó el escenario, pero tú entraste en él. Patricia se apartó, sujetándome por los hombros. Estoy orgullosa de ti, Aria, y estoy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo. El tío Robert me estrechó la mano antes de irse. Bienvenida al club, dijo con una sonrisa pícara. No es el club favorito. Las reuniones son los martes. Me reí por primera vez en toda la noche. La abuela fue la última en salir del restaurante. Caminó despacio pero con paso firme, ofreciendo ayuda con la mano. Conduce con cuidado, cariño, dijo, acariciándome la mejilla. Abuela, gracias por todo. No me des las gracias. Sus ojos. Centelleó. Prométeme que nunca volverás a ser flexible. Lo prometo. Conduje sola a casa esa noche. Ventanillas bajadas, música a todo volumen. Mía. Pasaron 2 semanas en un silencio incómodo. Ninguna llamada de mamá. Ningún mensaje de Madison. Papá envió un mensaje incómodo. Espero que estés bien. A lo que respondí con un emoji de pulgar hacia arriba. Luego, un martes por la noche, mamá llamó. Me quedé mirando su nombre en mi teléfono durante 3 timbres completos antes de contestar. Aria. Su voz era cuidadosamente neutral. Creo que deberíamos hablar. De acuerdo. No, quiero. Esta familia se desmoronó por un auto. Suspiró profundamente. Fue un malentendido. ¿Podemos superarlo? ¿Un malentendido? ¿Sabes a qué me refiero? Las cosas se salieron de control. No debí haberlo mencionado en la fiesta, y tu abuela tampoco. Noté lo que no dijo. Ningún reconocimiento de lo que hizo mal. Ningún reconocimiento de que me había robado y mentido al respecto. Mamá, estoy dispuesta a hablar, pero necesitas entender. Bien. Me interrumpió. En realidad, antes de que nos veamos, quería. Te voy a preguntar algo. Aquí viene. ¿Te ha hablado la abuela sobre el fideicomiso? ¿Sobre lo que planea hacer ahora que está administrando las cosas directamente? Ahí estaba la verdadera razón de la llamada. Si quieres saber sobre el fideicomiso, pregúntale a la abuela tú misma. Te pregunto, ¿ha dicho algo sobre los planes para los nietos, sobre las distribuciones? Sentí un nudo en el pecho con la vieja y familiar decepción. Mamá, si la única razón por la que llamas es para saber si voy a recibir dinero de la abuela, entonces esta conversación no es. Se acabó. Mantuve la voz firme. Cuando quieras hablar de lo que realmente pasó, estaré aquí. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. Algunas cosas que estaba aprendiendo no se podían solucionar con una llamada telefónica. Un mes después de la fiesta, Madison me envió un mensaje de texto. No sobre coches, ni sobre la abuela, ni sobre fideicomisos, ni sobre dramas familiares. Solo decía, ¿podemos tomar un café? Necesito hablar. Hablar de verdad. Dudé. Una parte de mí quería ignorarlo para proteger la paz que finalmente había encontrado, pero otra parte, una parte más tranquila, recordaba. Madison no había elegido ser la favorita, del mismo modo que yo no había elegido ser ignorada. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. Madison llegó con aspecto agotado, ojeras, el pelo recogido en una coleta desaliñada, nada que ver con la refinada hermana mayor a la que había envidiado desde pequeña. Gracias por venir. Abrazó su taza de café. No estaba segura de que vinieras. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio un momento. He estado pensando mucho desde la fiesta, Madison.
Finalmente lo dijo todo, sobre cómo nunca cuestiono las cosas, sobre cómo simplemente las tomo. Madison, déjame terminar. Sus ojos se encontraron con los míos. Siempre fui la prioridad. Me acostumbré. Nunca pensé en cómo te sentiste tú. Tragó saliva con dificultad. Mamá hizo que fuera fácil no pensar. Ella se encargaba de todo, tomaba todas las decisiones, me decía en qué creer. ¿Y tú le creíste? Lo hice porque era conveniente. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. No culpo a mamá. Soy adulta. Debería haberte preguntado sobre el coche. Sobre todo. Sentí que algo se movía en mi pecho. No era perdón exactamente, algo más frágil. No necesito que seas perfecta, Madison. Las palabras salieron lentamente. Solo necesito que me lo pidas, que me veas. Eso es todo lo que siempre he querido. Extendió la mano por encima de la mesa y me agarró la mano. Lo estoy intentando. De verdad que sí. Sé que no fue una solución, pero fue un comienzo. 6 meses después, mi relación con la abuela Eleanor se había transformado. Todos los domingos por la tarde, conducía mi SUV con su pequeño. El amuleto de la brújula volvió a su llavero, a su casa. Ya no en secreto, como antes, sino abiertamente, con orgullo. Nos sentábamos en su jardín o en su soleada cocina, tomando té que ella insistía en preparar de la manera tradicional. Me contaba historias sobre el abuelo, sobre sus primeros años juntos, sobre la familia antes de que se complicara. ¿Sabes por qué me gustas, Aria?, me dijo una tarde mientras podaba sus rosales. Porque soy tu favorita, rió. Porque me recuerdas a mí misma. Dejé mi té. ¿Qué quieres decir? Yo también era la flexible. Su voz se suavizó. La niña más pequeña en una casa llena de hermanos. Aprendí a ser invisible, a tomar lo que me daban y nunca pedir más. Tocó una rosa blanca, ajustando su posición hacia el sol. Tu abuelo fue la primera persona que realmente me vio. Dijo que me estaba desperdiciando siendo pequeña. Sonrió, perdida en el recuerdo. Me hizo prometer que nunca volvería a encogerme. Pensé en todos los años que había pasado encogiéndome, haciéndome más pequeña para que los demás se sintieran más grandes. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes, dije. La abuela se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Te lo digo ahora. Extendió la mano y me apretó la mía. Ojalá hubiera tenido a alguien que me apoyara antes. Por eso estoy en la tuya. La abracé entonces, como es debido, como debería haberla abrazado hace años. Gracias, abuela, por todo. No me des las gracias. Me dio una palmadita en la espalda. Sigues siendo exactamente quien eres. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Algunas lecciones se aprenden. 70 años para enseñar. Pero valen la pena cada momento de espera. ¿En qué punto se encuentran las cosas ahora? Mi relación con mamá es complicada. Hablamos, pero con cuidado. Ella sabe que hay límites que ya no puede cruzar. A veces vislumbro a la madre que me hubiera gustado que fuera. Momentos de calidez genuina que me hacen preguntarme qué podría haber sido diferente. Pero no espero a que cambie. He dejado de esperar que me vea como necesitaba ser vista. Madison y yo estamos reconstruyendo poco a poco. Ella está aprendiendo a preguntar antes de. Asumiendo, y estoy aprendiendo a confiar en que ella realmente quiere saber. Nunca seremos tan unidas como algunas hermanas. Pero ahora somos honestas la una con la otra, y eso es más de lo que jamás tuvimos. Papá se mantiene neutral, lo cual es una especie de elección. Lo he aceptado de él. ¿Y la abuela? La abuela me enseñó la lección más importante de mi vida. Ser flexible no significa ser invisible. Mantener la paz no significa perderse a uno mismo. Ahora tengo 25 años. Tengo mi apartamento, mi trabajo, mi coche con su pequeño amuleto de brújula.
Mi broma semanal con una mujer de 70 años que se niega a dejarme encoger. Ya no soy la flexible. Soy la que tiene límites. Y si estás viendo esto, si estás atrapada en una familia que te ignora, te quita, espera que siempre seas tú la que cede, quiero que sepas algo. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a que te pregunten. Tienes derecho a ocupar tu propio espacio en tu vida. Alguien ahí fuera te ve. Tal vez aún no se han atrevido a hablar. Tal vez, como mi abuela, están esperando el momento adecuado. Pero no tienes que esperar por ellos. Puedes empezar a defenderte hoy mismo. Esa es mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esto te resonó, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, quiero que sepas que no estás solo /. Deja un comentario abajo y cuéntame qué límite te inspiró a establecer esta historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Comparto historias como esta cada semana, todas sobre. Encuentra tu voz y mantente firme. Consulta la descripción para ver más vídeos de esta serie. Hasta la próxima, cuídate. Te lo mereces.